Amén. Saludos de la Iglesia de Las Palmas. Estuvimos con ella el jueves, allí predicando y compartiendo con los hermanos. Y el día de Canarias, el día 30, queremos a ver si podemos ir todos para Las Palmas, todos los que quieran, y tener allí un día de confraternidad con los hermanos y de ministración durante ese día. Iríamos por la mañana, volveríamos por la tarde. Y estamos mirando, ¿verdad?, para unirnos más y hacer pues algunos encuentros todos juntos para compartir los unos con los otros. Amén. Así que estén orando y ya les iré diciendo a ver si al final se puede hacer ese día para poder estar todos juntos. Aleluya. Ellos estaban, era el jueves, entonces es el día de reparto. Cuando ellos hacen la comida y había casi 100 personas de toda lengua, tribu, nación y religión. Había católicos, musulmanes, protestantes, de todo. Y le damos gracias a Dios. Ellos tenían una iglesia. Bueno, es tanto lo que Dios bendice su obra. Amén. Cuando tú estás en la obra de Dios, estás en el camino de Dios, tú no te preocupes. Amén. No te preocupes. Si te preocupas por las cosas materiales, es una ofensa a Dios. Porque Dios dijo, eso me lo dejáis a mí. Amén. Él dijo, eso me lo dejáis a mí. Y ustedes caminen delante de mi presencia. Y es un sitio pues que compraron hace muchos años, una nave tremenda. Yo no sé el valor que eso puede tener a día de hoy, pero yo le decía a John, John, tú tienes aquí un tesoro tremendo, porque algunas iglesias han tenido que ir de ahí porque estaban de alquiler y les han cuadruplicado los alquileres por lo que ha subido toda esa zona. Y Dios, cuando nos da las cosas, nos las da a futuro. Amén. Nos da una barriada chunga y Dios la convierte luego en el Soho. Amén. Y bueno, tienen allí la parte de abajo, toda pues la venta de los muebles y los alimentos, todo esto. En la primera planta tienen la iglesia. La iglesia pues tiene cafetería, tiene una guardería, que yo le decía a John, aquí los niños nuestros, madre mía, bailarían, aprendían ballet si quieren, ¿no? Tremendo la cafetería, café gratis. Amén. ¿Cuánto te cobran por el café? €1 y pico, ¿verdad? Pues a John le regalaron 3 palés de cápsulas y dijo, Señor, ¿qué hago con las cápsulas si no tengo cafeteras? Amén. Claro, te regalan 3 palés de cápsulas, pero te falta la cafetera. Y Dios dice, tú tranquilo, regalaron 3 cafeteras, así que tienen 2 allí puestas y otra la donó a otro lugar allí de España que no tenían cafeteras, entonces les sobraba una y bendijeron a otros hermanos. Amén. Y dan café gratis porque Dios suple de café. Amén. Hasta de café suple Dios. ¿Cuándo nos entrará aquí? Amén. ¿Cuándo nos entrará aquí? Que de Jehová es la tierra y su plenitud. Y que dentro de poco tendrás que vivir por fe, solo por fe. Amén. Solo por fe. Así que yo le decía, hombre, pues aquí podemos hacer un retiro, un fin de semana, porque tenemos para comer, tenemos para tomar café, tenemos para que los niños estén ahí disfrutando y tenemos de todo. Tenemos una terraza, hermanos, con vistas, con barbacoa. Digo, hijo, no te falta de nada. Gloria a Dios. Amén. Así que Dios los bendice, hermanos, y Dios está bendiciendo mucho. Estaban orando, están vendiendo el edificio que tienen en la capital, un edificio entero que compraron también hace muchos años porque ya eso no les sirve. Y así va la obra de Dios. ¿Vieron el programa hoy de Ucrania y de la obra social de remar el cuerpo de Cristo? Se lo pasé por el WhatsApp. A ver, ¿quién lo vio? Uy, qué poquitos. ¿Les dolió la hora esa que perdieron de sueño o qué? Hermanos, es tremendo lo que Dios usa a su pueblo y a su iglesia para hacer su obra. Así que yo les animo a que sean mucho más generosos con Dios. Amén.
den más y más y más. Todavía hay muchos que tienen el bolsillo aquí con... Los últimos Levi's que me compré vienen con una cremallera aquí en el bolsillo del dinero para que no se caiga. Algunos tienen, tienen la cremallera, un candado, y soldado, el candado soldado, o sea, y para que no sepa ni abrir. Amén. Vamos a dar, amén. Y a dar, y a dar, a dar, porque cuanto más das, Dios más te va a dar y Dios más va a hacer su nombre resplandecer sobre ti. Todos estamos hablando sobre la autoridad en este tiempo, en estos días, ¿verdad? Todos queremos autoridad, todos queremos dominar situaciones. La autoridad que tú tengas, hermano, va a determinar tu vida espiritual. Hay personas que no tienen autoridad ni tan siquiera para echar fuera de ellos ni tan siquiera un pequeño pecado que puedan tener ahí. Y hay otros que son capaces de poder echar legiones enteras de territorios enteros. ¿Por qué? Porque la autoridad, hermanos, viene de parte de Dios y viene dada de parte de Dios, pero no viene a cualquier persona, a cualquier hombre, cualquier mujer. Viene por un proceso de Dios en el que Dios trata tu vida, en el que Dios pone sobre ti y puede poner sobre ti esa autoridad. Y una de las herramientas que Dios usa para poder darnos y depositar sobre nosotros su autoridad son los desiertos. Son los tiempos de prueba, son los tiempos donde vivimos momentos difíciles, complicados en todos los niveles. Pero es que antes de gobernar, hermanos, hay que vivir en el desierto. Antes de que tú puedas gobernar sobre una casa, tú puedas gobernar sobre una familia, tú puedas gobernar sobre una iglesia, tú puedas gobernar sobre un barrio, sobre un país, sobre una nación o sobre un continente, antes de todo eso tú tienes que pasar por un periodo de desierto dado y entregado por Dios. Tu fe y mi fe van a ser probadas por Dios. Amén. ¿Tú dices que crees en Dios? Dios va a aprobar esa fe. Tú dices que confías en Dios, Dios va a aprobar esa confianza. Tú dices que tu Dios es tu sustentador, Dios va a aprobar si realmente Dios es tu sustentador. No lo hace para Él determinar o ver lo que va a acontecer porque Él ya lo sabe, porque es omnisciente y omnipresente. Pero lo hace para que nosotros nos demos cuenta del nivel en el que estamos, y no solamente eso, sino el mundo espiritual que nos rodea, tú puedas tener autoridad en los momentos de mayor conflicto sobre tu vida. Y en Deuteronomio capítulo 8 nos encontramos un pasaje en el que Dios habla al pueblo de Israel y le dice por qué tuvo que pasar por ese desierto. Porque Dios tuvo que llevarlo al desierto. La tierra de Canaán, hermanos, de Egipto, aproximadamente eran 5 o 6 días de camino, no les podría llevar mucho más. Pero Dios los tuvo durante tiempo, durante semanas, y a otros los tuvo durante 40 años en el desierto. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué Dios te metió en el desierto? ¿Para qué Dios te puso en el camino del desierto? Mira, punto número 1, para afligirte. Dios encamina nuestras vidas a desiertos para afligir nuestra alma. Porque es en la aflicción, hermanos, donde se va a ver si somos capaces de buscar a Dios o somos capaces de negar a Dios. En la aflicción, una familia que tuvo aflicción en su vida, que fue la familia de Job, dice la palabra de Dios que por un lado estaba el esposo que alabó y glorificó el nombre de Dios en medio de esa tormenta, y su esposa fue la que maldijo a Dios. Ahí es donde se va a ver la diferencia en nuestras vidas. Tú eres capaz de alabar y glorificar el nombre de Dios aún en medio de la aflicción, aún en medio de las dificultades profundas de una vida. ¿O solamente alabas a Dios cuando las cosas van perfectamente y todo va engrasado, verdad? Y todo corre conforme a lo que tú piensas.
Dios te meterá en el desierto para afligirte. A todo creyente, a todo hijo de Dios, a todos aquellos que han nacido de nuevo, Dios los meterá en un periodo de aflicción, de dolor, de sufrimiento, para sacar de nosotros realmente qué es lo que hay en nuestras vidas. Para probarte, dice la palabra de Dios. Tengo que probar tu fe. No te puedo dar autoridad, no te puedo dar palabra, no te puedo dar predicación, no te puedo dar alabanza. ¿Sabes por qué las alabanzas de este último tiempo no llegan al alma, no llegan al espíritu, sino se quedan simplemente en las emociones? Porque las personas que comparten eso y que han creado esas canciones, muy poquitos de ellos han sido afligidos y han sido probados por Dios. Cuando tú ves la historia de las canciones, de los himnos que la iglesia ha estado cantando desde 400 y 500 años, te das cuenta de que detrás de esas canciones hay un proceso de Dios, donde Dios ha probado esas vidas, donde Dios ha probado sus corazones. La mayoría de las predicaciones no salen de la aflicción o de que Dios haya probado corazones, sino de mandatos humanistas y de puntos humanistas. Pero Dios tiene que probar nuestra fe y Dios tiene que probar si realmente lo que nuestros labios dicen se corresponde con lo que nosotros hacemos. Dios va a probar tu fe. ¿Para qué? Sigue leyendo. Para saber lo que hay en tu corazón. ¿Sabes cuándo se conoce a una persona? En medio de la crisis. Cuando tú ves esta persona será valiente o no será valiente, métela en medio de un incendio, ¿verdad? Si corre despavorido, que vamos a morir, ¿dónde está tu valentía? ¿Cómo sabemos lo que hay en nuestros corazones? ¿Cómo sabemos si realmente nuestra alabanza que sale de nuestros labios cada domingo es una alabanza genuina que nace de un corazón entregado a Dios, o nace simplemente de unas circunstancias, de unas situaciones que nos han llevado a eso o que nos han traído a la iglesia? Dios va a probarnos para saber distinguir lo que hay en nuestros corazones. Son exámenes que tú y yo tenemos que pasar. Son exámenes divinos donde Dios va a examinar nuestras vidas, va a examinar nuestra conducta, va a examinar nuestras palabras, va a examinar nuestros pensamientos. Dios tendrá que estar convencido de que realmente nuestro corazón es genuino y solamente se sabrá a través del fuego. ¿Cómo sabes si el anillo tuyo es de oro o es de chatarra? Mételo en el fuego. El oro jamás desaparece. La chatarra se desintegra. ¿Cómo sabemos si nuestras vidas realmente son vidas de oro por el oro glorioso y bendito de la presencia de Dios, o es chatarra que nosotros hemos creado? Religiosidad que nosotros hemos creado, religiosos como cualquier otra religión, por la prueba. Y me asombra, hermanos, como muchas personas que uno conoce a lo largo de la vida, ¿verdad? Y comienzas a caminar con ellos, y a cuántos has empezado a caminar con ellos, y muchos han ido desvaneciendo por el camino. ¿Qué había en sus corazones? ¿Qué había en sus pensamientos? Tenemos a Dios solamente como ese brazo mágico al que agarrarnos en momentos de dificultades y después ya nos olvidamos de Dios, o tenemos a Dios como ese Dios todo suficiente, todo proveedor, todo soberano de nuestras vidas. Es Dios el que marca nuestro andar diario, es Dios el que marca nuestra conducta, es Dios el que marca nuestra boca, es Dios el que marca nuestro vocabulario, es Dios el que marca nuestros pensamientos, o somos nosotros. ¿Cómo sabemos cómo distinguirlo? A través de la aflicción, de la prueba del desierto. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Qué importante es guardar los mandamientos de Dios.
Aquel hombre como Pedro, ¿verdad?, que dijo, te seguiré hasta la muerte. Y Dios le dijo, Pedro, todavía no estás preparado. Antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro, aún no estás preparado. Sé que quieres, pero eso nace de tu alma, no nace de tu espíritu. Y Dios tuvo que preparar esa vida, y Dios tuvo que ministrar esa vida, y Pedro tuvo que pasar por tantos conflictos en su vida, por tantas situaciones difíciles, hasta que pudo, posteriormente, años después, entregar su vida por el Maestro. Hermanos, nuestras vidas van a ser probadas. Nuestra fe va a ser probada. Lo que nuestros labios han adorado en esta mañana y han alabado en esta mañana va a ser probado por Dios. ¿Eres capaz de guardar sus mandamientos aunque eso te lleve a la ruina económica? ¿Eres capaz de guardar sus mandamientos aunque eso te lleve a alejarte de ciertas personas? ¿Eres capaz de guardar sus mandamientos aunque eso te lleve a la confrontación con otras personas? Yo hablaba en esta semana con una persona testificándole y me dice, hay cosas que me gustan y otras que no me gustan de lo que me dices. Digo, ya, pero es que es un todo, ¿amén? Es un todo. Dice, aquí te caigo bien, aquí te caigo mal, pero no puedo hacer nada, ¿amén? ¿Amén? No puedo hacer nada porque lo dice la Biblia. Entonces, ¿tú eres de los que guardan los mandamientos o no guardan los mandamientos? ¿O eres de los que escoge ciertos mandamientos? No matarás, ese me gusta, yo soy sencillo. No robarás, ese también porque yo tal. Pero ese de no adulterarás, bueno, ese me cuesta un poco más. O no levantarás falso testimonio, o eres de los que escogen los mandamientos, o eres de los que toman todo el consejo de Dios, todo el mandato de Dios y lo cumples conforme a la voluntad de Dios. Pues Dios va a probar nuestras vidas a ver si realmente cumplimos sus mandamientos en todo tiempo y en toda hora. Y te afligió, dice la palabra de Dios, te afligió otra vez. Y te hizo tener hambre. Gloria a Dios por el hambre. Amén. Gloria a Dios por el hambre. Gloria a Dios cuando en la nevera hay poca cosa. Gloria a Dios cuando no hay que escoger. Es tan sencillo el menú, ¿verdad? ¿Qué hay? Pues hay lechuga, un tomate y una cebolla. Es que yo soy carnívoro, pues te haces vegetariano. Amén. Y te hizo tener hambre. Es Dios el que te hace tener hambre. Es Dios el que dice, vamos a recortarle. Hemos oído el testimonio de Estefanía que Dios lo ha bendecido con un contrato indefinido. Gloria a Dios. Amén. Pero ¿y si Dios te quita el contrato? ¿Y si Dios te hace pasar hambre? Y la única solución para no tener hambre es trabajar los domingos. ¿Cogerías ese trabajo? ¿O guardarías el día que Dios guardó? Al menos un día para servirle. Le decía a mi hijo en estos días, otra persona, no va al culto, no, hay que ir al culto. No hay que competir, amén. Mi hijo juega al baloncesto, pero no compite porque los partidos son los domingos. Y los domingos no se compiten. Jonathan Edwards fue un corredor de 100 metros. Y fue a unas olimpiadas. Y cambiaron el turno de las olimpiadas y le dijeron, mira, el torneo de la final de los 100 metros es en domingo. Él dijo, yo no corro un domingo. Porque es el día de mi Señor. Yo voy a ir a la iglesia, voy a alabar al Señor y yo corro otro día. No cambiaron la fecha, se quedó sin correr los 100 metros. Le dijeron, bueno, pues puedes correr los 200 al día siguiente. Nunca se había preparado para los 200 metros. ¿Sabes lo que hizo? Ganó los 200 metros, hizo récord mundial. Y tú puedes decir, casualidades. ¿Somos realmente tan consagrados a Dios que no admitiríamos
en nuestras vidas nada que impidiera estar con nuestro Dios. Te hablo del domingo como te hablo del jueves. Todos tenemos que trabajar, hermanos, pero todos podemos adecuar nuestros horarios, nuestros trabajos para poder estar en los cultos. Los jueves es un culto muy importante, es culto de oración. Quizás a ti te va todo muy bien, tranquilo, pasarás por el desierto. Pero hay personas que quizás están pasando en este tiempo por el desierto y necesitan las oraciones de la iglesia. ¿Amén? Amén. Y para eso estamos los jueves aquí. Para reunirnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para que el dolor de tu hermano sea tu dolor, para que el problema de tu hermano sea tu dolor y tú te puedas venir. Y hay muchos que no mueven su trabajo, les importa que sea jueves, no lo van a mover. Déjame decirte, entonces no confías en Dios. ¿Dónde está tu fe? Porque si tu dinero va a venir de tu esfuerzo, déjame decirte, eres como cualquier otro del mundo. ¿Sabes de dónde viene mi dinero? Mi dinero viene de la soberanía de Dios. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Dios es capaz de coger el dinero de los impíos y entregárselo a los santos. Si estos santos realmente guardan sus mandamientos, sus leyes, para estar con Dios. Así que te invito a que vengas los jueves a orar con la iglesia, a orar por las almas perdidas, a orar por los adolescentes, a orar por los niños. Tú no tienes niños, pero aquí hay familias con niños. Tenemos que orar por esos niños. No te despistes. Estamos en medio de un conflicto extremadamente grave. Hasta los inconversos que no creen en Dios se están asustando. Yo tengo amigos y clientes que te dicen ¿a dónde está llegando el ser humano? Y no son creyentes, no leen la Biblia, no oran, no interceden, no conocen a Dios y aún así se ponen las manos en la cabeza. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo lo que la palabra de Dios dice, que el hombre va a ir a la destrucción de su propia alma. Que Dios los va a entregar a una mente reprobada, que Dios los va a entregar a un espíritu de confusión, porque eso es lo que han amado. Pero necesitamos nosotros como iglesia, hermanos, estar unidos, orando los unos por los otros en todo tiempo. ¿Amén? Amén. Esfuérzate. Esfuérzate. Y ven a los cultos. Le hizo pasar hambre. Y lo pasaron mal y difícil, y vimos las murmuraciones que hicieron, ¿verdad? Nos has traído a este desierto para matarnos de hambre y de sed, pero ¿qué hizo Dios? Te sustentó con maná. Gloria a Dios. Amén. Nunca va a faltar el maná en la casa del justo. Nunca. Nunca. Ahora, si quieres caviar y si quieres langostinos, pues te vas con el Tito Verne. Y te vas con su jauría de lobos y con sus inmorales. Pero el maná a los hijos de Dios nunca les va a faltar. Amén. Aleluya. Porque Dios sustenta y sustentará nuestras vidas hasta el final. Y yo no sabía que Estefanía iba a compartir esos versículos, pero de eso venía yo hablando. ¿Quieres el maná de Dios? Pues hay que pasar hambre. Mientras haya langostinos y pan bueno en tu nevera, no vas a comer maná. ¿Quieres el maná de Dios? Hay que pasar hambre. Gloria a Dios. ¿Quieres ver los milagros de Dios?
Hay que pasar por la enfermedad. ¿Quieres testificar de la gloria de Dios? Tienes que pasar por el hambre, por el desierto. Tienes que pasar por ahí. Te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Yo no sé cómo vamos a comer el día que no podamos comprar ni vender nada. No lo sé. Amén. No lo sé. Pero si Dios trajo hace miles de años el maná, amén, y le trajo a Elías con los cuervos que le trajo, carne, amén, tranquilo, tranquilo, gloria a Dios, nuestra redención está cerca, aleluya. Para hacerte saber el qué, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aleluya. Para poderte enseñar, Israel, que no solo de pan vivirá el hombre, que no solamente del sustento físico, que más allá del sustento físico es más importante el sustento espiritual, tengo que hacerte pasar por momentos de aflicción. Oh hermanos, ¿cuánto hemos crecido en medio de la aflicción? ¿Cuánto crecemos en medio de la adversidad? ¿Cuánto crecemos en medio del repudio? ¿Cuánto crecemos en medio del rechazo? ¿Cuánto crecemos en medio del odio? ¿Cuánto crecemos en medio de las dificultades? Crecemos y crecemos. No impidas el crecimiento que Dios quiere traer a tu vida por tener una vida cómoda. La comodidad te va a llevar al infierno, la comodidad te va a llevar a la muerte, la comodidad te va a llevar a la tibieza. ¿Qué es un cómodo? Un tibio. Un cómodo es una persona tibia que no ama las cosas profundas de Dios. Pero hermano, si tú amas las cosas profundas de Dios, si tú realmente eres un hijo de Dios, pasarás hambre para que entendamos que nuestro sustento es Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es nuestro sustento. Y hablaba en estos días, cuando estuve en Madrid, bueno, ¿cómo hacéis para dar tanto de comer? ¿Sabes? No lo saben. Nadie lo sabe. Solo sabemos que Dios lo manda. Y Dios lo manda. Y Dios lo manda. Así que hermano, deja pasar por el desierto. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Tu vestido nunca se envejeció. Es que llevo la misma camisa desde 5 años. Me gustaría irme de compras. Tranquilo. Amén. ¿Quién te ha dicho a ti que ir de compras satisface? ¿La sociedad? ¿El consumo? ¿Las personas? Yo doy gracias a Dios por mi hija porque me costó muy barata. Ella desde bien pequeña dice, no, yo me voy a las tiendas de segunda mano. Y un día me trajo una chaqueta y dice, me costó 5 euros. Gloria a Dios. ¿Amén? Y hay otros adolescentes que, vaya pollos, para dar de comer a eso. Si no es el tenis tal, y si no es la marca tal, y si el móvil no es no sé qué, y si entran en depresiones. ¿No lo has oído? Entran en depresión, hasta se pegan y chillan a los padres. Entonces otro día hablaba con una persona y me dice, no, es que mi hijo quiere el iPhone Plus 14. Y yo dije, ¿pero cuánto vale eso? 1.400 euros. Digo, pero ¿y tú pues lo compré a plazo? Digo, pero tú estás tarado. Tengo confianza, ¿no? Digo, tú estás loco. Que no te va a amar más. Que no te va a querer más. Pero claro, como está 14 horas trabajando y dices que no lo veo. ¿Y qué lo va a ver? ¿A través de la pantalla? No.
Pero así somos muchas veces como los cristianos, somos como los adolescentes, ¿verdad? Un cristianismo adolescente. Cristianos caprichosos. No, a mí el Señor me tiene que dar, no, a mí el Señor me tiene que bendecir, no, a mí el Señor me tiene que abrir puertas, no, a mí el Señor me tiene... Es que... Y como los pollos, pío, 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 todo el día con la boca abierta. No. Dios no te debe nada a ti, ni me debe nada a mí. Dios nos entregó la salvación. Amén. Más que suficiente. ¿Qué hubiese sido de Moisés si no pasó por el desierto que tuvo que pasar? ¿Qué sería de nosotros? ¿A dónde hubiésemos llegado? ¿Qué sería de nosotros sin que Daniel... ¿Te acuerdas de Daniel? Él fue deportado desde Jerusalén y fue deportado a Babilonia con millares. Él era de los príncipes de Israel y no solamente lo sacaron de su casa, de su familia, a un país extraño. Nunca más volvió a pisar Jerusalén. Lo hicieron eunuco, con todo lo que significa eso, y allí lo dejaron en un palacio de un rey. Y él, sin embargo, y sus amigos se mantuvieron firmes a las leyes de Dios, aún en medio de todos esos conflictos. ¿Y qué ocurrió con Daniel? Que fue capaz de llevar a reyes enteros a la presencia de Dios. Porque supo soportar, hermanos, el tiempo del desierto, de las dificultades. ¿Qué hubiese sido de José? Antes de gobernar Egipto, tuvo que ser tirado a una cisterna. Si a ti te hubiesen tirado a una cisterna a tus propios hermanos y le hubiesen dicho a tu padre, fulanito ha muerto, ¿qué hubieses pensado tú de ese Dios, de ese Jehová? Desgraciadamente la mayoría maldicen a Dios porque los ves que desaparecen. Y cuando hablas con ellos, ¿qué te sucedió? Es que Dios no me dio, es que Dios me arregló, es que... José estuvo en una cisterna y no solamente contento con eso, José estuvo en una cárcel. ¿Y sabes por qué estuvo en una cárcel José? ¿Sabes por qué José estuvo en una cárcel? Porque lo acusaron de violación y él nunca violó a esa mujer. Y por ser fiel a su Dios y por ser fiel a su Señor y por ser fiel al hombre que lo había puesto sobre su casa, dice que se corrió desnudo, se fue desnudo de ese lugar, lo atraparon, lo metieron en la cárcel por una falsa acusación. Y soportó la cisterna y soportó las falsas acusaciones y soportó la cárcel. José lo soportó para poder llegar a ser gobernador de Egipto. ¿Qué diríamos de Elías o de Jeremías, de estos profetas? ¿Acaso no Elías hasta le pidió a Dios, Señor, quítame la vida y llévame, no soy mejor que mis padres, termina conmigo, yo ya he terminado este caminar? ¿Qué le dijo Dios? No, Elías, largo camino te resta. Amén. Así que coge ánimo en medio de las dificultades, coge ánimo en medio de los desiertos, porque son los lugares donde Dios prepara a los futuros gobernadores de Egipto. Es el lugar, es el taller donde Dios prepara a sus hombres para que les sirvan en los lugares de autoridad. ¿Qué decir de Pablo? A Pablo lo tuvo que desplumar pluma por pluma hasta dejarlo sin absolutamente nada. Es uno de los mayores referentes de las Escrituras. Él escribió el 70% del Nuevo Testamento, fue escrito por Pablo. Pero para que Pablo pudiese escribir todo ese Nuevo Testamento y pudiese llegar a nosotros esa palabra bendita de Dios inspirada por el Espíritu Santo, Pablo tuvo que pasar por el desierto más profundo. Se dice que más de 3 años solo, absolutamente solo en el desierto de Arabia. Más otros 8, 9, 10 años. Hasta que un tal Bernabé, dice la palabra de Dios, que se acordó de un tal Saulo y dijo, ahí por ahí hay un tal Saulo que predica el Evangelio, es una buena pieza, traigámoslo. ¿Cuánto daño ha hecho todas esas falsas profecías donde se te predice que serás profeta a las naciones y pastor de pastores? No, hermanos. Nosotros estamos aquí para ser tratados por Dios. Amén. Y nuestra fe va a ser probada. Y tu fe va a ser probada.
y mi fe va a ser probada. ¿Qué hay realmente en el corazón de Israel? ¿Cómo lo podemos saber? Por la aflicción, por el conflicto, por las situaciones difíciles. Y cuando estés en medio de esas dificultades, de esas aflicciones, cuando tengas hambre, no corras a Egipto otra vez. Amén. Quédate en el desierto, porque tu Dios a su tiempo te sacará de ese lugar. No era el destino de Israel el desierto. ¿Cuál era el destino de Israel? ¿Cuál era el destino de Israel? La tierra prometida. Amén. Donde fluye leche y miel. ¿Cuál es tu destino? La tierra prometida, donde fluye leche y miel. Pero para llegar allí hay un desierto que cruzar. Amén. Crúzalo. Los que se van a bautizar próximamente, díganselo a mis hermanos ucranianos que se van a bautizar. Tenéis que pasar por el desierto. Amén. Hermana que te va a bautizar, tendrás que pasar por el desierto. Y Dios probará nuestros corazones. Algunos me dicen: Israel, bautizaste a tal persona, no es mi problema. Viene el desierto. Cuando Jesús fue bautizado, nada más salir de las aguas, ¿a dónde va Jesús? Al desierto. Amén. No va a hacer milagros. No va a Jerusalén a proclamar las buenas nuevas. ¿A dónde lo lleva el Espíritu? Al desierto. 40 días y 40 noches en el desierto. Los que se van a bautizar después del bautismo no van a la gloria de Dios, van al desierto a ser probados por ese Dios que prueba y pesa los corazones. Amén. Gloria a Dios, por los desiertos. Aleluya. Porque ahí vemos el maná de Dios, ahí vemos las aguas saliendo. Y cuando tú salgas de ese desierto, hermano, tú sales con autoridad. Amén. ¿Sabes por qué podemos ayudar a muchos? Porque hemos pasado por el desierto y Dios ha quitado de nosotros tanta humanidad, tanta miseria, y podemos orar y bendecir a las personas. Así que no maldigas a Dios. Amén. Bendícele y déjale que Dios pruebe tu vida, tus pensamientos. Alguien dijo una vez: si yo llegase tarde al culto y les pusiese como excusa me atropelló un camión, ¿no? Hoy vengo yo con una tirita, ¿no? Me dio un golpe con el iPad. Y yo les digo, me atropelló un camión, y me ven así sanote, ¿ustedes me creerían? A ver, yo quedo con Iralde, ¿no? Iralde, mañana a las 4, y yo llego a las 5 y le digo: Iralde, es que llegué tarde porque es que fui a cruzar por la autopista y un camión me llevó por delante. ¿Tú qué dirías? ¿Dónde vas, Israel? Y yo veo cristianos que dicen que han tenido un encuentro con Dios y no los veo cambiados. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, que es un camión, eso te revienta. Eso te revienta. Un encuentro con Dios, hermanos, te destroza, te mata, quema tu lengua y quema todo. Amén. Un desierto destruye. No eres el mismo. Cuando sales del desierto, sales como el oro refinado. Amén. Y ahí no para. Dios te da tiempo. Bueno, ahora descansa. Amén. Y coge fuerzas. ¿Para qué? Para la siguiente. Porque Dios quiere llevarnos de gloria a gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Cierra tus ojos. Señor y Padre,
Gracias te damos en esta mañana, Jesús, porque tú fuiste ejemplo a nuestras vidas de desiertos profundos, oh Dios. Como tú sufriste en tus propias carnes, en tu propia vida física, Señor, el menosprecio, el insulto, la murmuración, la crítica. Y tú fuiste perfecto como hombre delante de Dios. No se escuchó una sola palabra, no se escuchó, Señor, un solo pensamiento, Dios, sino que en aquel Getsemaní tú le oraste al Padre: Padre, afligida está mi alma, si puedes pasar de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad. Tú aceptaste aquel desierto, Señor, en solitario, en soledad. Y aquel quebranto tuyo y aquel desierto tuyo, Señor, hizo de nosotros hijos de Dios. Sin tu aflicción, sin tu dolor, sin tu sangre, Señor, no habría redención para nosotros, Padre. Y nosotros, Señor, cuán frágiles somos, que nos quejamos inmediatamente cuando pasamos a veces por dificultades, situaciones difíciles, cosas que no entendemos, Señor. Ayúdanos en esta hora, Jesús. Ayúdanos, oh Dios. Sea cual sea nuestra situación y sea cual sea el lugar en el que estemos, Señor, que estemos aprendidos y gozosos conforme, Señor, lo que haya venido a nuestras vidas, Padre. Que no seamos cristianos adolescentes, oh Dios, que se quejan, que protestan y que anhelan tantas cosas materiales sin sentido, Señor, sino que seamos cristianos, ancianos, maduros, que sabemos orar, que entendemos los tiempos, que comprendemos las situaciones y que estamos enseñados en todas las cosas, Señor. Como dijo Pablo, sé estar en abundancia y sé estar en escasez, sé estar en la enfermedad y sé estar en la salud. Por todo y en todo he sido enseñado. Padre, tú quieres hijos fuertes, con fes fuertes, fortalecidas, no con fes de labios, no con confesiones de labios. Como tú le achacaste a tu pueblo y dijiste: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No, Señor, sino que lo que nuestros labios hablen, que lo que nuestros labios alaben, que lo que nuestros labios dicen, sea lo que esté en nuestra alma, en nuestro corazón, Jesús. Y te honremos y te glorifiquemos como Dios todopoderoso y soberano de nuestras vidas, Padre. Gracias por aquellos a los que tú les abres esas puertas. Gracias por aquellos a los cuales tú los has metido en un desierto, porque los estás conociendo, porque los estás desplumando, Señor, para probar su fe, para probar, oh Dios, cuáles son sus pensamientos, cuáles son, oh Dios, sus cimientos, Padre. Gracias te damos en esta hora, Jesús. Te pedimos que nos guardes en esta semana y que el jueves, cuando nos volvamos a reunir, Señor, esta iglesia esté llena, Señor, de una iglesia que viene a orar los unos por los otros, a interceder los unos por los otros, a luchar y a pelear la batalla de la fe, Señor. Que los más fuertes soportan a los débiles, que los más maduros llevan en sus brazos a las recién paridas, a los corderitos. Que no seamos, Señor, de los que estamos todo el día, Señor, deseando que nos cuiden y nos alaben sino que ya crezcamos, Señor, y seamos hombres
y mujeres pasados por el desierto, Señor, que han sabido comer el maná, que han sabido y han visto sacar agua de la roca y han visto la gloria de Dios, Padre. Gracias porque tú siempre nos introduces en la tierra prometida, Jesús. Y ese es nuestro destino, Señor, y te damos gracias por ello, Jesús. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.